La semana pasada vimos lo que era un conjunto, a qué llamábamos subconjunto y cómo se escribían los conjuntos. Dijimos que se podían representar por extensión, indicando absolutamente todos los elementos que componen el conjunto, por comprensión, dando características de mis elementos, y podíamos hacer la representación gráfica, que era el famoso diagrama de Venn. Hoy lo que vamos a ver son las distintas relaciones que existen entre los conjuntos, los tipos de conjuntos que existen y dos operaciones con las que vamos a trabajar. Existen muchísimas más operaciones, pero nosotros este año solamente vemos dos. El que estudie alguna ingeniería y tenga álgebra va a ver que existen más y se las van a enseñar, pero para nosotros solamente hay dos operaciones. Relaciones entre conjuntos. La primera relación se llama relación de pertenencia. Y en realidad no es una relación entre conjuntos. La relación de pertenencia la usamos para indicar si un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. ¿Qué significa? La relación de pertenencia a mí me permite determinar si el elemento está o no está dentro del conjunto. Este símbolo es el de pertenece, que ya lo estuvimos usando, y si yo lo tacho significa no pertenece. ¿Cuándo usamos entonces de nuevo la relación de pertenencia? Para indicar si un elemento está o no en un conjunto. Por ejemplo, si mi conjunto es A, que está formado por los elementos 1, 3, 5 y 7, y yo pregunto, 2 pertenece a A, quiero saber si 2 es un elemento de A. ¿2 es un elemento de A? ¿Sí o no? No, porque es par. No, porque es par, y el conjunto A está formado por el 1, 3, 5 y 7, o sea que si quiero decir que no, no puedo poner no pertenece, tengo que escribirlo con simbología. ¿Cómo lo digo? Digo que 2 no está dentro del conjunto A. ¿Me siguen? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Si ahora yo quiero saber si el 3 es un elemento de A, me voy al conjunto A y me fijo, ¿el 3 está dentro de A? ¿Sí? Sí, entonces, ¿qué digo? Que 3 es un elemento de A. Y así lo denotamos. Nosotros lo estuvimos usando, pero con esta notación. Cuando vimos el tema de comprensión, decíamos que el elemento era un número natural o que el elemento era un número entero. Eso de decir que es un elemento de tal conjunto, en realidad lo que estamos diciendo es que ese elemento pertenece al conjunto señalado. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. Perfecto. Pertenencia entonces relaciona un elemento con un conjunto. Hay otra relación que se llama relación de inclusión. Y esta relación se utiliza entre conjuntos. Es muy similar a la relación de pertenencia, pero la pertenencia es elemento con conjunto. La relación de inclusión me determina a mí si un conjunto está contenido, es decir, adentro de otro conjunto más grande. Y usamos dos símbolos. Este que se llama incluido o no incluido. ¿Cómo sería no incluido? Y lo escribo así. Y se usa justamente para eso, para decir si un conjunto queda adentro de otro conjunto mucho más grande en términos de inclusión. Un ejemplo súper básico, súper sencillo, sería el de ustedes. Ustedes son el conjunto de séptimo TEMS y ustedes como conjunto están incluidos adentro de un conjunto más grande. ¿Cuál sería mi conjunto más grande? ¿La escuela? La escuela. Exactamente. Ahí usamos el término de inclusión, cuando yo sé que un conjunto me queda dentro de otro conjunto.
Y la última relación es la relación de igualdad. ¿Cuándo creen que la vamos a usar? ¿Entre conjuntos o entre elementos y conjuntos? ¿Puedo decir que un elemento es igual a un conjunto? ¿Tiene sentido matemático? No, porque tenés un solo elemento, no hay un conjunto. Exactamente, o sea que esto lo uso entre conjuntos. ¿Cuál es la relación de igualdad? Y la que ya conocemos. Si quiero decir que no son iguales, lo tachamos. Digo que son distintos, desiguales, como a ustedes les guste. ¿Cuándo usamos la relación de igualdad? Justamente cuando dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos. Están conformados por exactamente los mismos elementos. Es muy raro que la usemos, pero es eso. Yo sé que dos conjuntos son iguales si, obviamente, tienen los mismos elementos. Profe, Sí, ¿en elementos entra los signos? todo. Ah, está. Si en uno está en -2, en el otro tiene que estar en -2. O sea, es absolutamente todos los elementos. Si mi primer conjunto tiene 5 elementos, mi segundo conjunto tiene que tener exactamente los mismos 5 elementos. Tienen que ser iguales elementos a elementos. Si no, en vez de decir que son iguales, nosotros diríamos que son distintos. ¿Se entiende la relación? Solamente tenemos 3 relaciones. Relación de pertenencia, cuando quiero indicar si un elemento está o no dentro de un conjunto. Relación de inclusión, cuando quiero determinar si un conjunto está dentro de otro conjunto, es decir, si es un subconjunto. Esta la vamos a usar en la próxima unidad. Todo lo que es inclusión lo vamos a usar en toda la parte de conjuntos numéricos. Y la última relación es la relación de igualdad. Cuando la usamos también cuando vamos a comparar dos conjuntos entre sí, y van a ser iguales los conjuntos entre sí, sí y solo sí tienen la misma cantidad de elementos y esos elementos son iguales. ¿Dudas? No, profe. Bien, vamos bien, ¿no? Si voy muy rápido, ya saben que me pueden parar. Está bien. Vamos a trabajar nosotros con 3 tipos de conjuntos. Siempre 3 tipos de conjuntos. Los primeros se van a llamar conjuntos finitos. ¿Cuándo creen que un conjunto va a ser finito? ¿Qué va a tener? Un final. Un final, exactamente. Tiene un principio, tiene un final. Significa, cuando un conjunto es finito, que yo puedo saber cuántos elementos tiene mi conjunto. Es eso. Todos los que vimos nosotros hasta ahora son conjuntos finitos. Por ejemplo, el que anotamos recién, el conjunto formado por el 1, 3, 5, 7. Este conjunto es finito, ¿por qué? Porque sé dónde empieza y sé dónde termina. Si no tengo conjuntos finitos, puedo tener conjuntos infinitos. O sea, que estos conjuntos no tienen fin. Puedo tener en realidad 3 opciones. Que no sepa ni dónde empieza ni dónde termina. Puede ser que no sepa dónde empieza y puede ser que no sepa dónde termina. Cualquiera de esas opciones me va a dar a mí un conjunto infinito. Por ejemplo, si yo quiero el conjunto de números naturales que son impares. Impares. Estos son naturales, son impares, pero terminan en 7. Si yo quiero el conjunto de números naturales impares, esto sigue. Como sigue, le pongo los 3 puntitos suspensivos. Esos 3 puntitos suspensivos me indican a mí que la formación es exactamente la misma, pero no sé hasta dónde llega. ¿Por qué? Porque no me dicen hasta dónde llega. Sé dónde empieza porque este justo es natural, pero puede ser que tenga otros elementos
donde ni siquiera sepa dónde empiezan. Por ejemplo, el conjunto de números enteros. Yo no sé dónde empieza, porque viene de menos infinito. Están los negativos, el 0 y los positivos. Y esto sigue. Este no tiene ni fin, ni principio, perdón, ni fin. Este no tiene fin. Y puedo tener al revés. Quiero todos los números impares que sean negativos. ¿Cómo lo escribiríamos? Y no sabemos de dónde viene, y después vienen los impares. Queda hasta -1, porque -1 sería el impar más grande entero. Cualquiera de estas tres opciones me da a mí un conjunto infinito. Repito, ¿cuándo un conjunto es infinito? Cuando no tiene fin. Cuando no puedo determinar la cantidad de elementos que conforman mi conjunto. No los puedo contar. En el finito yo puedo contar los elementos. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos elementos tiene mi conjunto A? Tiene 4. En los infinitos no tengo ni idea. ¿Dudas? No, profe. Están re dormidos. O yo estoy muy despierta y ustedes están muy dormidos. Y el último conjunto son finitos, son infinitos o es vacío. ¿Qué significa que un conjunto sea vacío? ¿A qué les suena? No me digan a un corte de carne, por favor. Vacío. ¿Qué no tiene? Que le falta algo. Le falta algo. O sea que no tiene ¿qué? ¿Elementos? No tiene elementos, exactamente. No tiene elementos. Hay una notación específica para decir que un conjunto es vacío. Nosotros lo escribimos así. Esto significa conjunto vacío. Un conjunto es vacío cuando carece de elementos, cuando adentro de él no hay ningún elemento. Por ejemplo, el conjunto formado por los números naturales pares e impares. ¿Hay algún número que sea par e impar al mismo tiempo? No. Naturales, dije. Naturales. Vamos a escribirlo así queda. Ejemplo. A es el conjunto formado por los elementos que son naturales y que son pares y que son impares. O sea, al mismo tiempo. ¿Hay algún elemento natural que sea par e impar? No. No, entonces No. A, ¿cómo es? A es un conjunto vacío, porque adentro de él no hay ningún elemento. Díganme entonces, ¿cuántas clases de conjuntos tenemos? 3. 3. ¿Y cuáles son? Punto Lo acabo de decir. finito, conjunto infinito y conjunto vacío. Infinito y vacío. Perfecto. ¿Diferencia entre cada uno? Conjunto finito, ¿qué significa? Que tiene final. Tiene fin. ¿Qué tiene final? Conjunto infinito. Otro que no tiene final o no tiene final. conjunto y este que no tiene elementos. Exactamente. Si no hay dudas, seguimos. Seguros que no hay dudas, ¿por qué? Ahora es donde vamos a usar más el concepto de vacío. Después los vamos a clasificar, todo eso, los conjuntos, pero nos interesa más que nada el vacío, porque acá en las operaciones puede ser que nos dé un resultado vacío. Y ahora vamos a ver por qué. Nosotros vamos a definir dos operaciones. La primera operación la voy a llamar intersección entre conjuntos. Puede ser que en el apunte lo haya escrito al revés. Intersección se escribe de esta manera. Para indicar la operación de intersección uso como una N. Esa es la intersección y se escribe A intersectado B. Siempre la intersección, en realidad siempre las operaciones entre conjuntos se hacen de a dos conjuntos. Si yo quisiera hacer con más conjuntos voy operando de a dos.
Y si tengo paréntesis, es lo mismo que siempre. Tengo que darle prioridad a los paréntesis, primero resuelvo los de paréntesis y después los de afuera. Acá dice que quiero encontrar la intersección entre A y B. Díganme ustedes a qué les suena la palabra intersección. Un intermedio, algo que esté. Intermedio, perfecto. Algo que comparten. Si yo les digo la intersección entre la 9 de julio y Marconi, en realidad lo que estoy buscando es la esquina, es donde se cortan mis dos calles. Eso lo vieron cuando vieron paralelas y perpendiculares. Esto no está tan lejos de eso. La intersección es justamente eso. Es aquello que tienen en igual. Es aquello que comparten. Dicho en pocas palabras, intersección es lo que tienen en común. Lo que está en un conjunto que a la misma vez está en el otro. Si lo quiero escribir por comprensión, a esto se escribiría. Esto es el conjunto de los elementos tales que. Quiero decir que lo comparten, o sea, que el elemento está en A y el elemento está en B. Tiene que estar en los dos conjuntos en simultáneo. Y ahora vamos a hacer un ejemplo con números para que quede claro. Con diagramas de Venn, ¿se acuerdan que acá hacía el conjunto A? Como quiero que demostrar gráficamente que comparten algo, cuando indico B, lo voy a superponer, y acá voy a decir que está B, y A lo voy a escribir acá para que no se me confunda. ¿Y cuál va a ser la intersección? Lo que comparten, lo que queda justamente intersectado, lo que nos queda a nosotros en el medio. Intersección es lo que está en un conjunto y en el otro en simultáneo. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Bien. Sí, vamos profe. a hacer un ejemplo para que quede claro. En realidad vamos a hacer dos ejemplos diferentes. El primer ejemplo, yo les voy a dar los conjuntos. Vamos a hacer el 1, 3, 5, 7 y B va a ser el conjunto menos 2, 1, 4, 5, 9. Quiero encontrar A intersectado B. ¿Qué elementos están en A y en B al mismo tiempo? 1, 5. El 1 y 5. 5. 1 1 y 5. ¿Cuál va a ser mi conjunto intersección? Es un conjunto. No me olvido de escribir la llave porque si es una operación entre conjuntos me va a dar como resultado otro conjunto. ¿Qué escribo acá? Y los elementos que se repiten siempre en orden. Primero va el 1, punto y coma 5. Como solamente se repiten 2, ahí queda nuestra intersección. Gráficamente, ¿cómo lo indicamos? Hago mis dos conjuntos. Acá digo que está A, acá está B. En el medio, donde queda indicada la intersección, ¿qué elementos voy a poner? 1 y 5. 1 y 5. A la izquierda, todos los elementos de A que justamente no están en B. Así que va el 3 y el 7. Y a la derecha, los elementos de B que no están en A. Así de fácil es la intersección. ¿Qué es la intersección entre dos conjuntos? Es el nuevo conjunto formado por los elementos que pertenecen tanto a A como a B en simultáneo. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto, les dije que era fácil. Ahora vamos a hacer uno un poquito más complicado. Ahora viene lo difícil. Ahora viene lo difícil, exactamente. Tengo este conjunto. Quiero encontrar C intersectado D. Lo mismo que hicimos recién. Acá hay un problema. Díganme cuál es el problema con respecto a lo que hicimos recién. Porque el ejemplo de recién yo podía marcar los elementos que estaban en uno y en el otro.
¿Cómo hago para encontrar la intersección si un conjunto está escrito por comprensión y el otro por extensión? Pasar a la extensión el de arriba. Perfecto. Siempre que quede claro eso, lo primero que hago, primero escribo los conjuntos en extensión. Y aclaro otra cosa. Siempre nuestros conjuntos, para poder hacer las operaciones, van a ser conjuntos finitos. Si no, nos va a dar cualquier cosa. Escribo los conjuntos entonces por extensión. El D ya está. Voy a escribir el C. Quiero el conjunto de elementos naturales menores o iguales a 8. ¿Dónde arranca? 1. En 1. ¿Y hasta dónde llega? Hasta 8 porque es igual. Perfecto. Bien. Una vez que escribí los conjuntos por extensión, busco la operación. Busco o resuelvo la operación que tengo. Si escribo acá abajo, ¿se ve, chicos? Más o menos. Se ve ahí hasta donde está escribiendo nomás. No, si no lo escribo arriba. No quería borrar el conjunto D. Busco la operación. Quiero encontrar C intersectado D. Abro llaves y ahora van todos los elementos que están en C y en D al mismo tiempo. ¿Cuáles son esos elementos? 1, 3 y 8. 1, 3 y 8. 1, 3 y 8. Perfecto. O sea que la intersección es el conjunto formado por los elementos 1, 3 y 8. Y el diagrama de Venn, hacemos nuestro diagrama. Me quedo divino. Acá pongo C, acá pongo D. 1, 3 y 8. Menos 3, menos 2, 10 y 12. Y acá nos quedan 2, 4, 5, 6 y 7. Pregunto, ¿es lo mismo encontrar la intersección entre C y D que entre D y C? Sí, porque yo son creo los que sí mismos. están los mismos Porque números. van a ser los mismos elementos. ¿Qué significa entonces? Que si C intersectado D es lo mismo que D intersectado C, la intersección es conmutativa. Me da lo mismo el orden que tengan mis conjuntos. Significa también que yo puedo poner primero el conjunto D y después el conjunto C y la solución final no nos va a cambiar. ¿Vamos bien? Último ejemplo. Quiero encontrar la intersección entre E, que va a ser el conjunto 1, 2, 3, 5, y el conjunto F, que va a ser el conjunto formado por los elementos que son enteros, que están entre menos 4 y 0. Primero dijimos entonces, nosotros queremos E intersectado F. Lo primero que hacíamos, ¿qué era? Pasar en este caso del F a... Exacto. Escribo F por extensión. ¿Cómo nos queda F? Conjunto de números enteros que están entre menos 4 y 0. ¿Dónde arranca? Menos 3. Pero dice menor Menos igual. 4. Menos 4. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y llega hasta 0 porque dice menor igual. Ahora, busco E intersectado F. ¿Qué comparten E y F? ¿Qué hay en E que también está en F? Nada. Nada. Si no hay nada, decimos que este conjunto es vacío. No hay intersección, no comparten ningún elemento. Cuando nos pase esto, vamos a decir que E y F son conjuntos disjuntos.
Cuando la intersección sea vacía, los conjuntos van a ser disjuntos. ¿Qué significa? Que sus diagramas de Venn no se van a superponer, nos va a quedar así. Acá va a estar E y acá va a estar F. ¿Por qué? Y porque no tienen nada en común, no comparten absolutamente nada. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí. Sí. Nos quedan 5 minutos de esta clase.